La separación o división de los poderes del Estado es una característica esencial de la forma republicana de gobierno. Consiste básicamente en que la autoridad pública se distribuye entre los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, de modo que a cada uno de ellos corresponde ejercer un cúmulo limitado de facultades de mando y realizar una parte determinada de la actividad gubernativa. La división de poderes es esencialmente un mecanismo de limitación de las atribuciones de los órganos estatales mediante un sistema de pesos y contrapesos, en el cual el poder detiene al poder e impide los abusos de autoridad. Este es, desde el punto de vista axiológico, el sentido del sistema. Pero él responde también a finalidades funcionales determinadas por el principio de la división del trabajo, que demanda la creación de órganos especializados para cada una de las funciones gubernativas del Estado. De modo que bien puede decirse que la división de poderes obedece a preocupaciones de libertad tanto como a exigencias técnicas del ejercicio de gobierno. La separación de poderes o división de poderes es una ordenación y distribución de las funciones del Estado, donde la titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público distinto. La actual Constitución reformada define la división de poderes del Estado en 5 ramas o funciones. Las tradicionales son 3. El poder legislativo a cargo de la Asamblea Nacional, el poder ejecutivo representado por el Presidente de la República, el poder judicial encabezado por la Corte Nacional de Justicia. Además, se establecen 2 nuevos poderes del Estado, la función electoral administrada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. La función de transparencia y control social, representada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los poderes rivalizan, se equilibran, siendo cada uno celoso de su respectivo ámbito de competencia, por lo que a veces se generan malestares dentro de los mismos. Pero es importante mencionar que queda entre ellos una esfera libre para actuaciones no reguladas, en las que ninguno está autorizado para interferir y que precisamente constituye el ámbito de libertad garantizado de los particulares. Cada uno de los poderes ejerce su función en forma exclusiva y excluyente. Así, solo al poder legislativo corresponde dictar la ley, al Ejecutivo la ejecución de la ley sin que pueda dictar leyes ni realizar otros actos que los autorizados por ellas, y al jurisdiccional corresponde la aplicación de las leyes en las relaciones entre particulares o entre estos y la administración del Estado. Función ejecutiva. La función ejecutiva desarrolla toda la actividad concreta y visible del gobierno, en el sentido que asume no solo la conducción administrativa del Estado, sino la solución de problemas reales de la sociedad, para lo cual, actuando con subordinación al ordenamiento jurídico expedido por el Parlamento, imparte órdenes e impone su cumplimiento con el respaldo de la fuerza pública, cuyo manejo le compete. Para cumplir con sus obligaciones, la función ejecutiva puede dictar normas jurídicas secundarias, decretos y reglamentos. En ejercicio de esas normas están referidas siempre a personas, casos concretos, particulares, y en eso se diferencian de las leyes, que son normas jurídicas de validez general. Al presidente de la República le corresponde administrar el Estado con arreglo a la normativa que recibe de la función legislativa. Es el órgano superior jerárquico de la administración pública. Nombra y remueve a sus funcionarios y empleados. Ejerce las funciones de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía en los sistemas presidencialistas. Conduce la política exterior y representa el Estado en las relaciones internacionales. Cobra los tributos y dispone los egresos del Estado. Tiene ciertas facultades colegislativas por su derecho de iniciativa de las leyes, de sanción o de veto de ellas, y de su promulgación en la Gaceta Oficial. El mecanismo de la división tripartidista de poderes opera de manera que ninguno de ellos pueda prevalecer sobre los demás y convertirse en instrumento de despotismo. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tienen su órbita de atribuciones jurídicamente reglada. Al poder ejecutivo le compete administrar el Estado mediante actos referidos a personas y casos concretos dentro del margen legal dictado por el órgano legislativo. Una de las características diferenciales entre las funciones legislativa y ejecutiva es que la operación de la primera, por lo general, es estacional, o sea, que no trabaja todo el año, mientras que la segunda tiene una actividad ininterrumpida y permanente. La naturaleza de sus funciones exige continuidad en sus acciones.
Cada uno de ellos desempeña una función distinta y específica, en la que no pueden participar los restantes poderes a menos que la Constitución autorice explícitamente esa participación. Aunque se habla de separación de funciones, el sistema no aísla entre sí a los poderes del Estado ni suprime la necesidad y útil conexión que debe existir entre ellos. Todo lo contrario. Promueve su funcionamiento coordinado de modo que puedan realizar de mancomún aquellos actos de la Constitución. Por la singular importancia que entraña, no quiere que sean obra de un solo poder. Se produce así el juego mecánico que equilibra las fuerzas del Estado y pone en funcionamiento los sistemas de control y fiscalización recíprocos para que el poder detenga al poder y evite los abusos de autoridad. Así, la función ejecutiva, por su parte, además de sus tareas administrativas, desempeña también funciones de colegislación al ejercer su derecho de iniciativa o sancionar o vetar las leyes, cuyo control de constitucionalidad ejerce la función judicial. Esto quiere decir que para que una ley pueda ser expedida se requiere la voluntad concurrente de los legisladores y del presidente de la República, y para mantener su vigencia es necesario que la Corte Suprema de Justicia no la declare inconstitucional en razón de violar derechos, garantías o procedimientos consagrados en la Constitución. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, según el esquema norteamericano, seguido por algunos países, debe presidir las sesiones del Senado en caso del juzgamiento de la responsabilidad oficial del presidente de la República. Este, a su vez, mediante el otorgamiento del indulto o el ejercicio de derecho de gracia, participa en la función judicial. Así, se entreteje la complicada trama de relaciones y de controles recíprocos entre los tres poderes, que previene el abuso de autoridad. En el esquema planteado no existe superioridad jerárquica entre los tres poderes. La relación establecida entre ellos es de coordinación y no de subordinación. Si un poder puede enervar los actos de otro, no es porque tenga mayor autoridad, sino porque cada uno de ellos ejerce una función específica. Eso pasa con el Ejecutivo cuando veta una ley o con el Congreso cuando juzga la conducta de los funcionarios de la Administración o con los tribunales de justicia que someten a juicio a legisladores o a ministros. En su campo específico, cada poder es supremo. Precisamente lo que ha propuesto la teoría de Montesquieu es lograr un equilibrio político con base en que ningún poder prevalezca sobre los demás. No hay, por tanto, primer, segundo o tercer poder del Estado en sentido de ordenación jerárquica, sino tres poderes coordinados, cada cual con sus respectivas atribuciones y deberes, frente a la conducción del Estado. La función ejecutiva está delegada al presidente de la República y a su vicepresidente. Esta función está constituida por presidente de la República, el estado de emergencia, de la fuerza pública, los ministros de Estado. Atribuciones y deberes del presidente. Será jefe del Estado y del Gobierno y responsable de la administración pública. Su periodo de gobierno durará 4 años, se iniciará el 15 de enero del año siguiente de la elección. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados y los convenios internacionales y demás normas jurídicas. Presentar en el momento de su posesión su plan de gobierno. Establecer las políticas generales del Estado, aprobar los correspondientes planes de desarrollo y velar por su cumplimiento. Dirigir la administración pública, expedir las normas necesarias para regular la integración, organización y procedimiento de la función ejecutiva. Vicepresidente de la República. Para ser elegido, deberá cumplir con los mismos requisitos para ser presidente de la República. Asimismo, desempeña la función durante 4 años. En caso de falta definitiva del vicepresidente, el Congreso Nacional elegirá su reemplazo, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, de una terna que presente el presidente de la República. Los ministros del Estado. Los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción del presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios del ministro a su cargo. Serán responsables por los actos y contratos que realicen en el ejercicio de esa representación. El número de ministerios, su denominación y las materias de su competencia serán determinadas por el presidente de la República. Los ministros de Estado serán ecuatorianos mayores de 30 años y deberán estar en goce de los derechos políticos.
No podrán ser ministros, el cónyuge, padre, hijos o hermanos del presidente o vicepresidente de la República. Las personas que hayan sido sentenciadas por delitos sancionados con reclusión o llamados dentro de un juicio penal a la etapa plenaria, salvo que hayan recibido sentencia absolutoria. Los que tengan contrato con el Estado, como personas naturales o representantes o apoderados de personas jurídicas nacionales o extranjeras, siempre que el contrato haya sido celebrado para la ejecución de las obras públicas. Los miembros de la fuerza pública en servicio activo. Estado de emergencia. El presidente de la República decretará el estado de emergencia en todo el territorio nacional o en una parte de él, en caso de inminente agresión externa, guerra internacional, grave conmoción interna o catástrofes naturales. El estado de emergencia podrá afectar a todas las actividades de la sociedad o alguna de ellas. Declarado el estado de emergencia, el presidente de la República podrá asumir las siguientes atribuciones o alguna de ellas: decretar la recaudación anticipada de impuestos y más contribuciones, invertir para la defensa del Estado o para enfrentar la catástrofe los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a la educación y salud. La fuerza pública. La fuerza pública estará constituida por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Su misión, organización, preparación, empleo y control serán regulados por la ley. Las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico. La Policía Nacional tendrá como misión fundamental garantizar la seguridad y el orden público, fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía nacional. Estará bajo la supervisión, evaluación y control del Consejo Nacional de la Policía, cuya organización y funciones se regularán en la ley. La fuerza pública se debe al Estado. El presidente de la República será su máxima autoridad. Esta deberá ser obediente y no deliberante. Sus miembros tendrán las mismas obligaciones y derechos que todos los ecuatorianos, y en caso de infracciones estarán sujetos a fuero especial para su juzgamiento.